Hola, muy extraordinaria tarde. Paso por aquí cumpliendo el objetivo de la explicación sobre el tema de la germinación. Hicimos una encuesta, en esa encuesta podemos desarrollar aquí visualmente cuáles fueron los resultados, podemos revisar. Vemos que el tema de la germinación tuvo una puntuación más elevada que el tema de la oxigenación, que quedó en segundo lugar. Es por ende que es mi responsabilidad desarrollar el tema de germinación para este video que quiero compartirles el día de hoy. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. No te puedo enseñar a germinar. ¿Por qué no te puedo enseñar a germinar? Porque la germinación es una serie de fases, se comprende por una serie de fases que todas, aunque son las mismas fases, todas promueven diferencias a la hora de desarrollar o sembrar o tratar de germinar los diferentes rubros. Pero que fundamentalmente, dominando los términos y dominando fisiológicamente lo que sucede en el proceso de germinación, tú puedes aprender a germinar cualquier semilla. Siempre hay comentarios en los grupos, en el contenido que se desarrolla constantemente con respecto a la falla en la germinación. Y lógicamente la falla en la germinación obedece a que no dominamos los términos. Fisiológicamente no conocemos el comportamiento de una semilla al momento de germinar, las necesidades básicas de 3 o 4 fases que comprende el proceso de germinación, en los que aprendiendo esas 4 fases a cabalidad, nosotros muy sencillamente vamos a poder desarrollar el proceso de germinación con muy buen resultado. ¿Por qué no te digo que te puedo enseñar a germinar? Yo te pudiera enseñar a germinar, por ejemplo, lechuga. Vamos a germinar lechuga. Yo tengo semillas peletizadas. Ya todos conocemos cuáles son las características de las semillas peletizadas. Vamos a ver si podemos medio mostrar aquí lo de las semillas peletizadas. No sé si se puedan visualizar. No sé si allí se puedan ver. Son 2 pelotitas recubiertas con una arcilla especializada que le brinda a la semilla ciertas características y que le proporciona sobre todo una mejor condición de manipulación. Pero el hecho de que yo te enseñe a germinar lechuga no quiere decir que tú, bajo el mismo proceso metodológico, vayas a germinar tomate, o vayas a germinar cilantro, o vayas a germinar una semilla de mango. Bien, todas tienen características diferentes, ese proceso fisiológico que deben cumplir las semillas para poder lograr exitosamente, a buen término, la germinación. Todas tienen condiciones diferentes. Por eso es necesario conocer terminológicamente qué es la germinación. Recordemos siempre que la germinación es la primera fase de una semilla para convertirse en planta. Pero que esa primera fase está a su vez comprendida generalmente los autores describen en 3 fases, otros escriben en 4 fases o 4 condiciones fundamentales. Hay características que necesariamente debemos tener en cuenta para el proceso de la germinación, y esas son la humedad del sustrato. El sustrato, ¿cuál sustrato? Una mezcla de perlita con fibra de coco sola, arena de río, esponja de poliuretano, que tengo por aquí también, esponja de poliuretano, espuma fenólica, entre otro montón, roca volcánica, ya dijimos arena de río.
entre otro montón de sustratos con los que podemos utilizar para realizar nuestro proceso de germinación. Pero que todos esos sustratos deben guardar características en común para que el efecto o el proceso de la germinación se pueda dar con un excelente resultado. ¿Cuál es el primero? Retención de humedad, oxigenación y aparte de eso, por supuesto, de la conservación de la humedad y la oxigenación, la temperatura. Nosotros debemos considerar la temperatura en la que estamos desarrollando o germinando alguna especie de cultivo, porque no todas, como inicialmente dije, no todas tienen o guardan las mismas condiciones, las mismas necesidades. Hay unas que tienen mayor necesidad de temperatura, otras que tienen menor necesidad, pero que todas guardan una característica que muchas veces difiere muchísimo de otras. Entonces, por eso yo no te puedo enseñar a germinar lechuga, porque no es igual germinar lechuga que tomate, que cilantro, entre otras. Muy bien. El proceso de germinación, dijimos entonces que consta de 3 fases, algunas veces de 4 fases. Hay unos que la tercera fase la subdividen en una cuarta fase. La primera fase del proceso de germinación es la imbibición. ¿Y qué es la imbibición? No es más que la absorción de agua por parte de la semilla. Al momento de la semilla absorber el agua, que es la primera fase que se debe considerar para el proceso de la germinación, la planta, o mejor dicho, la semilla, absorbe, hidrata los cotiledones y en esa hidratación hay una expansión, un crecimiento y muchas veces vemos que las semillas se abren. Esa abertura que se está desarrollando en la semilla es producto de la imbibición, es decir, que la semilla comienza a absorber, los cotiledones comienzan a absorber agua, hidratándose y por supuesto al momento de realizar la imbibición se comienzan a suceder una serie de cambios metabólicos y morfogenéticos que comienzan a hacer diferencias en la semilla. El primer cambio morfológico, o mejor dicho, metamórfico, de la metamorfosis, del proceso del desarrollo de la semilla al momento de la imbibición, es la reacción que tienen los compuestos orgánicos complejos almacenados en los cotiledones para convertirse en compuestos orgánicos simples. Por ejemplo, una proteína lograr convertirse en una molécula de carbohidrato, para que ésta a su vez, en esas mismas reacciones metabólicas que va sucediendo la planta, se desarrolla sobre todo algunas hormonas, algunas fitohormonas, como el ácido giberélico. El ácido giberélico automáticamente envía la información a las células a través de esos carbohidratos cargados de carbono, hidrógeno y oxígeno, y por supuesto también como vehículo sirviente el calcio tiene un papel preponderante en el traslado de esa información. Al momento que la célula recibe la información giberélica, es decir, de esa hormona que le impulsa a la célula a que comience a desarrollarse, la célula comienza a absorber agua, el citoplasma comienza a hidratarse y comienza a haber una serie de cambios morfogenéticos dentro de la célula y se sucede el proceso de la división celular. Ahí automáticamente pasamos a la segunda fase de lo que es el proceso de la germinación. En ese proceso de germinación segundo, las células comienzan a dividirse y dan origen inicialmente a lo que es la radícula del embrión. Es decir, siempre vemos que lo primero que emerge es una raíz, es la raíz. A veces vemos que sale hacia arriba y de inmediato cruza y se va hacia abajo porque la raíz cuenta con una condición
fisiológica que se llama geotropismo positivo. Es decir, que ella automáticamente va a direccionarse a favor de la gravedad y se va a ir hacia la Tierra. Geotropismo, dirección, positivo, direccionándose positivamente hacia la Tierra. Muy bien, entonces comienza a desarrollarse esa raíz rudimentaria que es la que tiene la función de anclarse en el sustrato, anclarse, comenzar a desarrollar y entonces comenzar a penetrar por el sustrato para de esa manera lograr estabilidad, porque es la primera raíz y esa primera raíz es una raíz de anclaje, donde la planta lo que va a hacer es a estabilizarse. Muy bien, inmediatamente comienza también una reacción en cadena de formación de raíces secundarias. Muchas veces vemos un sistema de germinación abierto, así como lo hacemos en la espuma de poliuretano, así como lo hacemos en la espuma fenólica. En algunos casos yo hago germinación de semillas en sustrato y no las cubro, sino que las dejo expuestas. Y entonces muchas veces vemos que en el proceso de la germinación hay una generación de muchos pelitos que muchas veces algunas personas consideran o creen que posiblemente estén infectados con un hongo mohoso allí, porque se forma, aparentemente, según apariencia visual, se forma un hongo. Pero no es un hongo, son las raíces secundarias que se comienzan a desarrollar posterior al desarrollo de la raíz primaria. Pero ¿qué pasa cuando la raíz primaria ya puede tocar un punto, y un punto específico dentro de lo que es el proceso fisiológico de la germinación en la semilla? Ella comienza automáticamente a desarrollar la plúmula. La plúmula es el tallito, es decir, el tallito con sus dos primeras hojitas, lo que nosotros llamamos las hojas cotiledonales en algunos casos. En el caso de las dicotiledóneas, que tienen dos hojas, se puede ver cómo emerge y las dicotiledóneas logran desarrollar esas dos hojas cotiledonales que al ponerse en contacto con la luz comienzan a fotosintetizar. La fotosíntesis comienza a reaccionar con las moléculas de cloroplasto, los cloroplastos, y comienzan a producir clorofila. Por eso es que vemos que los cotiledones se comienzan a poner de color verde. Entonces, ese es un tipo de germinación. Hay otro tipo de germinación que la generan sobre todo las gramíneas, las leguminosas, donde el cotiledón no se ve, el cotiledón queda encerrado y lo primero que sale ya es una hoja verdadera realmente. En este caso de las dicotiledóneas sí se logra ver el par de cotiledones que nosotros allí es donde consideramos la germinación. Realmente la germinación sucede desde el momento mismo posterior a la imbibición. Allí comienza el fenómeno de la germinación. Muchas veces nosotros tenemos un sustrato en el cual hemos colocado algunas semillas y las hemos tapado. Y hasta el momento en que veamos que las semillitas, o sea, la plantica comienza a salir, es cuando consideramos que se está comenzando a suceder el proceso de la germinación. Y eso no es verdad. El proceso de la germinación, insisto, sucede en el momento mismo, al momento posterior a la imbibición, cuando ya la planta ha desdoblado las proteínas y otros aminoácidos y convertido esto en compuestos simples que comienzan a circular por los cotiledones y a llegar hacia el embrión para que el embrión comience esa reacción en cadena de división celular y comienza la formación de una nueva planta. Allí, en ese momento, es cuando nosotros vemos, o nosotros deberíamos entender que comienza la germinación. Ahora, cuando tenemos un material germinando, que tenemos tapadito y apenas comenzamos a ver que comienzan a salir, eso se llama emergencia. Es decir, cuando la planta comienza a emerger del sustrato, pero que ya el proceso está muy por debajo, habiendo comenzado hace 2 o 3 días, o quién sabe cuántos días. ¿Ok? Entonces, este proceso es el proceso de la emergencia. Muy bien, ahora, ¿qué sucede cuando nosotros vamos a germinar cierto tipo de especie vegetal?
nosotros debemos considerar cuáles son las características de sustrato, de humedad, de temperatura, de oxígeno, de espacio poroso que hay dentro dentro de un sustrato, para poder, profundidad inclusive, para poderle dar esas condiciones a nuestro material, a nuestro material genético, a nuestras semillas, para que éstas puedan desarrollarse a buen pie, para que éstas puedan germinar sin tener ningún tipo de problema, y considerando siempre de que no todas las semillas germinan al mismo tiempo. Si yo siembro lechuga, yo sé que a los 2 días ya yo tengo cotiledones. Incluso máximo al 3er día ya tengo cotiledones. Pero si yo siembro cilantro, muchas veces han pasado 7, 8 y hasta 10 días donde no se ha visto la primera emergencia. Porque el cilantro yo lo tapo. Yo lo siembro en arena de río, lo recubro con una pequeña lámina de arena de río y no veo germinación o no veo emergencia de la planta hasta pasados 7, 10 y hasta 12 días. ¿Ok? Entonces muchas veces creemos que la semilla debe germinar toda 2º o 3er día. Depende de las características del material genético que tú tengas. No depende del tipo de semilla, por ejemplo, que si la semilla es peletizada, que si la semilla es desnuda. No, las semillas son todas de la misma especie, todas son iguales. Estén tratadas o no, ellas van a cumplir el ciclo fisiológico, que es el ciclo propio de la planta, el ciclo fisiológico, lo van a cumplir de la misma manera. Solo que en el caso de las lechugas, insisto, que es donde nosotros conocemos la semilla tratada con mayor énfasis y especialidad a través de ese pellets de arcilla especializada que le da una serie de características que no tienen las semillas desnudas, pero que el proceso fisiológico como tal de la planta o de la semilla es el mismo en cualquier tipo de semilla de lechuga. Ahora bien, esas condiciones que debe presentar el sustrato son los que te van a generar a ti que el desarrollo de esa radícula, el desarrollo de esa plúmula se hagan eficientemente y que el efecto o el trabajo de la germinación se cumpla a cabalidad en el tiempo que nosotros sabemos que cierto y determinado especie vegetal germina o emerge, dependiendo si la tenemos tapada o no. Si germina o emerge, no es igual, por ejemplo, en el caso de la lechuga. Si yo siembro una lechuga crespa, esa lechuga crespa generalmente yo la siembro a un máximo nivel de un 5 milímetros. Muchas veces he sembrado a 1 centímetro, me gusta más 7 milímetros inclusive. Muy bien, tengo una germinación extraordinaria, pero cuando hago germinación de lechuga americana, por ejemplo, la lechuga americana desarrolla un tallo mayor, por lo tanto a mí me gusta enterrarla un poquito más. Es decir, la semilla de lechuga americana yo la siembro aproximadamente a 1,5 centímetros, 1,3 centímetros, casi llegando a 2 centímetros, porque ellas desarrollan un tallo mayor. Y entonces a la hora de la emergencia del cotiledón queda expuesta directamente sobre el sustrato y no hay una forma de elongación en la planta, y cuando la planta tú no le das la profundidad suficiente, entonces ella lo que va a hacer es andar bailando y bailando de lado a lado, porque simple y llanamente no tiene la suficiente profundidad para que ella pueda tener un eficiente anclaje en el sustrato que tú estás utilizando. Entonces estas cositas que les estoy narrando son las que tenemos que tomar en cuenta al momento de la germinación. Tú tienes que darle las condiciones necesarias, fundamentalmente básicas, a tu semilla para que puedas tener un efecto de germinación extraordinario. La semilla no tienen todas las mismas características, no todas se desarrollan en las mismas condiciones, no todas necesitan la misma temperatura, no todas necesitan el mismo nivel de humedad, de profundidad, de oxigenación. Incluso hay unas semillas que germinan mejor en un sustrato que en otro. Entonces todo ese poco de elementos, tú tienes que ir engranando todos esos elementos para que el sistema
que tú desarrollas en cuanto a la germinación tenga un final feliz. Entonces, ¿a qué concluimos en base a todo esto? Que la semilla pasa por 3 fases, algunos desarrollan una 4ª fase. Una primera fase llamada imbibición, la segunda fase es la formación del sistema radicular, o mejor dicho, la división celular, una tercera fase que es el desarrollo de la radícula y una 4ª fase que es el desarrollo de la plúmula. Autores van, autores vienen, unos lo dividen en 3, uniendo el desarrollo de la plúmula y la radícula en un mismo momento de germinación, que no sucede en el mismo momento, pero es producto de la misma circunstancia, división celular, desdoblamiento de compuestos orgánicos complejos, compuestos orgánicos que, dicho sea de paso, los llevan a formar complejos inorgánicos, es decir, menos especializados para que puedan traslocar o transportarse por la semilla, por los cotiledones y poder ubicarse cada quien en su lugar y en función de comenzar a realizar su trabajo. Entonces, esas 3 fases tú tienes que dominarla a cabalidad para que puedas darle a la semilla, según sus necesidades, las características que necesita el sustrato para que la semilla pueda estar en confort, para que la semilla pueda estar en un ambiente donde se le esté permitiendo lograr esas 3 grandes fases fisiológicas: imbibición, formación, división celular, formación de radícula y plúmula. Muy bien, porque si no, entonces la práctica de la germinación lamentablemente no te va a llegar a buen pie. Y no te llega a buen pie por eso, porque no dominamos todos los elementos de reacción fisiológica de una semilla al momento de la germinación. Espero que este video te haya servido de mucho. Cualquier comentario, cualquier observación, cualquier pregunta, no dudes en hacerla allí, en la cajita de preguntas, para que podamos interactuar y poder profundizar más sobre el tema de la germinación. Si alguien desea germinación específica de un rubro, pues entonces también podemos conversar al respecto, que con mucho gusto los voy a estar atendiendo. Chao, chao, se les quiere. Y recuerden, suscríbanse, denle like, denle me gusta y por supuesto recibidos todos los comentarios. Chao, chao, que estén muy bien.